Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Leemos en esta oportunidad el capítulo 28 del libro del profeta Jeremías, que a partir del versículo 1 dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el cuarto año, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Tres voces proféticas es el tema de este sermón que encontramos en este capítulo 28. Vamos a empezar diciendo que el libro del profeta Jeremías se desarrolla en un momento histórico para la nación judía, pues el cautiverio estaba a punto de consumarse. Dios había escogido a los babilonios como elemento de juicio, como elemento de castigo, para castigar la desobediencia y la idolatría de aquella nación soberbia, rebelde. Y Dios había estipulado, Dios había determinado que el castigo era inevitable. Y de hecho, los historiadores hablan que para el tiempo del profeta Jeremías ya habían existido dos incursiones babilónicas. En el año 606, según el segundo libro de Reyes 24:1 y Daniel 1:1, ya los babilonios habían llevado los utensilios del templo y ya los príncipes y gente valiente había sido llevada cautiva a Babilonia. En el año 598 los historiadores dicen que 3,000 judíos más fueron deportados, según el segundo libro de Reyes 24:12 y Jeremías 52:28. Sin embargo, antes que llegase el cautiverio en su etapa final, el rey Nabucodonosor había colocado como un rey gobernador a este hombre llamado Sedequías. Y en ese tiempo había una multitud de profetas que se levantaron con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe, con un mensaje muy positivo, en el cual le empezaron a mentir a la gente, diciéndoles que Dios los iba a libertar del cautiverio y que iba a regresar a los cautivos y que iba a traer de regreso los utensilios del templo, y que el rey que había sido llevado cautivo iba a regresar triunfante de Babilonia, el antiguo rey, el que fue antes de Sedequías. Y Jeremías, por otra parte, era el profeta solitario, el profeta que recibía revelación de Dios, en las cuales Jeremías le profetizaba al pueblo que no había forma que el cautiverio se evitara. Es más, el mensaje del profeta Jeremías era un mensaje que lo enfocaba dando por hecho que el cautiverio se iba a dar, y que incluso Jeremías les había profetizado hasta cuánto tiempo iba a durar el cautiverio, que eran 70 años. Ese mensaje era atacado, ese mensaje era de alguna forma desafiado por otros profetas, los cuales decían: no es así. Templo de Jehová, Dios de los ejércitos, Él nos va a librar. Y como era de esperarse y como era natural,
El mensaje de Jeremías era repelido, el mensaje de Jeremías era rechazado, el mensaje de Jeremías no cuajaba en el corazón del pueblo, pero sí el mensaje de los profetas que decían que pues no iba a haber cautiverio. Contrario a eso, Dios quebrantaría el yugo babilónico como una forma de hacerse de un papel protagónico entre el pueblo. Y pues encontramos tres voces proféticas que en este tiempo es justo considerarlas, porque reflexiono constantemente que muchas veces la gente quiere escuchar algo y Dios quiere decir otra cosa. Mucha gente, como en aquel tiempo, hoy día le llama palabra de Dios a todo aquello que le agrada, que le beneficia, que le proporciona una administración terapéutica. Pero un mensaje objetivo, directo, crudo, un mensaje que verdaderamente sea el mensaje confrontativo de Dios, constantemente es repelido y es rechazado. En el capítulo 28 encontramos tres voces proféticas. La de este hombre llamado Hananías, que por alguna razón que hay que investigar se le da el título de profeta. La voz profética de Jeremías, el hombre de Dios, y la voz profética de Dios. Y quiero empezar considerando juntamente con ustedes la profecía de Ananías. Este hombre, tal y como hemos leído, aseguró que Dios le había hablado. Vea la estructura de la declaración profética de Ananías. Así habló Jehová Dios de los ejércitos. Wow. Para empezar, era una introducción profética al estilo de Daniel, al estilo de Ezequiel, al estilo de Zacarías, al estilo de los profetas verdaderos. Así habló, oiga bien, Jehová Dios de los ejércitos. Yo quiero imaginarme hasta el tono elocuente, porque dice el profeta Jeremías que este mensaje Ananías lo estaba dando desde la casa de Jehová, donde habían sacerdotes y donde había pueblo de Israel. Así que quiero imaginarme a aquel hombre vestido de manera pulcra, vestido con un buen traje, una excelente corbata, una presencia escénica impresionante, un vocabulario de presentador de televisión, y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremendo. Luego dice: Dios de Israel, como haciendo referencia al pacto: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Hombre, esta era una palabra profética, magisterial y apostólica y pastoral, una proclama profética tremenda. Quebrantaré, dice, el yugo del rey de Babilonia. Wow. Este era un mensaje de prosperidad, un mensaje decretado, un mensaje que ataba y desataba, un mensaje que hacía énfasis a lo que el pueblo quería oír, a lo que el pueblo quería escuchar. Este era el mensaje que el pueblo deseaba. Y obviamente los motivadores, obviamente los pseudoprofetas son excelentes analistas de la necesidad emocional, psicológica de las multitudes.
Y los predicadores de esta talla, los predicadores de este calibre, los de la escuela de Hananías de este tiempo, son expertos en saber qué la gente quiere oír. Y para ese entonces lo que la gente quería oír era que no iban a ser llevados cautivos. Así que les declara, en medio de humo, luces y pantallas gigantes: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Pero no solo eso, dice la palabra que les dice en el versículo 3: dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Wow, todavía más. Dentro de 2 años. Si el hecho que dijera así ha dicho Jehová era suficientemente convincente, ponerle una fecha al proceso, ponerle una fecha al cumplimiento, eso era para ser visto cientos de miles de veces en el canal de YouTube de Hananías. Y luego dice: y también traeré de regreso a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron a Babilonia. Y nuevamente recalca y dice: dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Esto sí que era digno de ser aplaudido. Esto sí que era digno de ser creído. Esto sí que era digno de ser recibido. El pueblo de aquel entonces dijo: recibimos. Y sin duda alguna, después de su declaración, dice: y a su nombre. Ya. Alguien tiene que levantar su mano y recibir esta palabra. Y todo el pueblo levantaba su mano y recibía la palabra. Este era el mensaje del momento. Este era el mensaje que se tenía que recibir en ese instante. Ahí estaba el profeta Jeremías, el tradicional profeta Jeremías, el hombre al cual el pueblo muy poco quería oír. Pero me súper encanta la actitud de Jeremías. Jeremías dice: no voy a decepcionar al pueblo, tampoco voy a frustrar el ánimo de este. No quiero que se me sea presentado como el aguafiestas de este momento frenético y eufórico pentecostés de la gente. Así que Jeremías, con mucha sabiduría que le habían dado los años de ministerio profético, Jeremías seguro de su llamado, Jeremías seguro que él era el hombre de Dios para ese tiempo, Jeremías sabiendo que había recibido un llamado de Dios que le dijo: antes que nacieses te conocí, antes que te formases te vi, te di por profeta a las naciones. Le dice, mire qué hermoso, versículo 6: y dijo el profeta Jeremías: amén, tienes mi like, amén, me gusta, me encanta, gloria a Dios, le dice, amén, así lo haga Jehová. Qué lindo, le dice: gloria a Dios por esa palabra, Hananías, así lo haga Jehová. Si tú quieres saber, yo también anhelo que los deportados regresen. Si tú quieres saber, yo también anhelo que las cosas del templo regresen. Si tú quieres saber, yo también quisiera que eso pasara. Y ojalá confirme Jehová tus palabras, porque una cosa es la que tú dices y otra cosa es la que Dios va a hacer. Y si Dios te habló, y si Dios cambió la versión de lo que me dice a mí y te lo dijo a ti como una versión nueva, excelente, Hananías, excelente compañero, colega
profético. Gloria al Señor. Gracias por eso, profeta. Que los utensilios regresen, que los transportados vengan. Gloria al Señor por eso. Pero aquí viene la palabra escrita. Con todo le dice: oigan ahora, y oye tú, profeta, esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados no profetizaron lo que tú estás profetizando. Ellos profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Le dice el profeta: excelente. Si tú estás profetizando paz, confirme tus palabras de que es esa la palabra que Dios dio. Confirme Dios tu mensaje profético. Pero te voy a decir algo. Qué raro que Dios a ti te esté diciendo algo que ni a los profetas que fueron antes de nosotros, ni a mí me lo haya dicho. Porque a los profetas que fueron antes de mí y de ti, Dios les dio una palabra de guerra, aflicción. El evangelio que hemos venido predicando, le dice Jeremías, contextualizado, un evangelio de sacrificio, un evangelio de separación del mundo, un evangelio en el que se tiene que pagar un precio. Ahora a ti, Ananías, te da un evangelio de pacto, un evangelio de prosperidad, un evangelio de desatar los cielos, un evangelio de desatar lluvias, un evangelio de desatar bendiciones materiales, inmateriales, sobrenaturales y naturales. Ahora hay una proclama profética para sujetar un año a la voluntad humana. Qué raro, le dice. Porque siendo fieles con la historia, ese no es el evangelio que Dios ha hablado. El evangelio que se ha hablado hace tiempos ha sido un evangelio de guerras y pestilencias y aflicciones. Pero si a ti te da ahora otro evangelio, Ananías, aquí está lo lindo. Esperemos que se cumpla. Porque hasta que se cumpla, tú serás llamado profeta verdadero. Tu proclama profética del 31 de diciembre de todos los años solo es la perorata con la que emocionas a una nación. Que se cumpla. Si se cumple, es lo que Dios quiere, Ananías. Bueno, dice la palabra en el versículo 10: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. En el capítulo 27 encontramos que Dios le había dado a Jeremías la orden de que se hiciera un yugo de madera y que lo anduviese cargando sobre su cuello, sobre su hombro, para decirle al pueblo por donde caminaba. Jeremías llevaba su yugo y decían: ¿por qué cargas ese yugo, Jeremías? Y él decía: porque así Dios traerá el yugo de los babilonios sobre vosotros. Jeremías es un profeta que tiene mucho mensaje ilustrado.
Pero entonces viene Ananías cuando es desafiado y le dice: históricamente se ha profetizado guerra, pestilencia, aflicción. Tú estás profetizando otra cosa. Esperemos que se cumpla. Entonces, de manera desafiante, intrépida, hasta de cierta forma abusiva, este hombre llamado Ananías quita el yugo y le dice: quítate ese yugo tradicional, rudimentario, obsoleto, inadecuado, legalista. Hoy el mensaje es otro. Y viene y agarra el yugo, lo quiebra y dice: vuelvo a repetir, dentro de 2 años Dios nos saca de esta situación y no hay cautiverio, y más humo y más pantalla, y la banda sonó la música de batería y de todos los instrumentos. Y Ananías levantó las manos y el pueblo dijo: amén. Un hombre que profetiza lo que el pueblo quiere oír. Otro hombre que apela a la historia de la palabra. Otro hombre que con su madurez dice: eso no se ha predicado, eso es un avivamiento diferente, es un mensaje nuevo, pero esperemos que se cumpla. Un Ananías que hace un espectáculo quebrando el yugo. Y un hombre que sigue su camino, dice el versículo 11 al final: y siguió Jeremías su camino. Ya había hablado Ananías, ahora iba a hablar. Luego había hablado Jeremías, ahora iba a hablar Dios. Porque Ananías había hablado ya un mensaje espectacular. Jeremías había apelado a la escritura, a la historia de la revelación. ¿Qué diría Dios al respecto? Y dice la palabra del Señor: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: oh, gloria a Dios. Es aquí Dios hablando a su hombre y le dice: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos hará yugo de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, después de que había caminado un tiempo, recibe palabra de Dios y le dice: ve y dile a ese bocón, ve y dile a ese sinvergüenza, ve y dile a ese político de la religión, ve y dile a ese demagogo, ve y dile a ese falso motivador. Yo no le he hablado, yo no le he dicho nada, y ha roto un yugo de madera, pero harán yugos de hierro sobre él. Entonces Jeremías, el viejo profeta, el pastor tradicional, el hombre que nunca será visto en escenarios modernos y tecnológicos, el hombre que seguía cargando su yugo en las calles de Jerusalén, el hombre que seguía recibiendo revelación tradicional de Dios, regresa en el poder del Espíritu Santo y le dice en el versículo 15: oye, Ananías, Jehová no te envió. 1, 2, has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así dijo Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Concluyo: y en el mismo año, dice la Biblia, murió Ananías en el mes séptimo. ¿Qué le parece?
Así es la voz profética de Dios. Cuando alguien se inventa una profecía, cuando alguien habla en la presunción de su corazón, cuando alguien dice lo que Dios no ha dicho, cuando alguien se rebela contra la escritura, cuando alguien desprecia la palabra tradicional de parte de Dios, cuando alguien impresiona al pueblo y lo hace confiar en mentiras y dice lo que Dios no ha dicho. 2 años y seremos victoriosos. Este año morirás, amigo. Y ese año murió ese profeta. Cuidado con las voces extrañas, con los fuegos extraños. Dijera John MacArthur en su libro, que hoy en día se encienden. Cuidado con esa gente que le está desafiando a rebelarse contra el gobierno, a rebelarse contra el sistema. Cuidado con esa gente mediática, como dijese uno de mis líderes en estos días, predicadores de la farándula, que se dejan oír y empiezan a decir cosas que Dios no dijo. Saldremos adelante. Confiemos en el Señor, pero afine bien su oído y escuche solo lo que Dios le quiere decir. Y lo que Dios le quiere decir ayer, hoy y siempre estará en esta palabra bendita, en esta palabra gloriosa que no ha cambiado y que nos da esperanza de vida. Hoy más que nunca la iglesia debe sujetarse a la palabra y escuchar solo lo que tiene que ver con la palabra. 3 voces proféticas, las falsas, las que están en la escritura y las de Dios para este momento. Dios nos hable cada día a través de la palabra. Dios nos dirija a toda verdad a través de su Espíritu Santo y nos conceda salir adelante de este tiempo sin ser cautivos de la mentira que hoy día se proclama. Que la paz de Dios quede con ustedes. El pastor Henry Chávez, Asamblea de Dios Oreb del Progreso Jutiapa. Muchas bendiciones.